Hermanos, buenas tardes. Estamos celebrando la fiesta de Santiago Apóstol. Santiago formó parte del colegio apostólico. Santiago, como apóstol, también fue enviado a predicar a las naciones la experiencia cristiana. Muy interesante porque Santiago es hijo de Zebedeo junto con su hermano Juan. Y el día de hoy el Evangelio nos habla de que la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, con Santiago y Juan, se presentó ante Jesús para hacerle una petición. ¿Cuál fue la petición que le hizo a Jesús? Concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Quizás no se había comprendido el reino de Dios. La madre de Santiago junto con sus hijos, pues quizás se equivoca al pensar que es un reino terreno. Es como cuando uno obra con ciertos intereses. Por ejemplo, cuando de manera general, como cuando andamos haciendo alguna campaña y lo primero que preguntamos es, ¿qué me va a tocar? Sí, voy a caminar, pero ¿qué me va a tocar? Sí, voy a poner todo mi esfuerzo, pero a mí, ¿qué me va a tocar? Quizás la madre de estos apóstoles y Santiago y Juan estaban pensando en eso, ¿no? En el poder, en este reino que Cristo está predicando. ¿Qué me va a tocar a mí? ¿Dónde me voy a posicionar? Y así como para asegurar el cargo, voy y me presento con el Rey, me presento con Jesús para pedirle que mis hijos sean cercanos a Él o que tengan buenos puestos. Por eso el Señor Jesús les dice, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber del cáliz que yo voy a beber? Sí podemos, contestaron ellos. Pero ellos no saben que el Señor Jesús, no han comprendido que el Señor Jesús se refiere con el cáliz a su misma muerte. Van a compartir la misma muerte de Cristo, van a compartir el mismo destino de Cristo. El testimonio de la muerte, van a derramar su sangre. Por eso Jesús dice, claro que van a beber de mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Jesús los está reprendiendo, pero ante la reprensión y llamada de atención, los acerca a todos. Porque los apóstoles, otros, los 10 que quedaban, los habían escuchado. Y de alguna manera empezó a haber cierta discordia entre ellos. Quizás los 10 pensaron, pues estos dos ya se nos adelantaron, ahora ¿qué nos van a dar a nosotros si ellos quieren los puestos más importantes? Y empezaron a pensar de una manera terrenal, de una manera muy humana, como que si fueran cargos públicos. Por eso Jesús los acerca. Dice, Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los oprimen, que no sea así entre ustedes. En mi reino, en el reino de Cristo, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Hermanos, el poder solamente se puede vivir plenamente con el servicio desinteresado, con el servicio generoso.
Cuando el poder no va de la mano del servicio, es tiranía, es opresión. Lo repito, cuando el poder no va de la mano del servicio, entonces se convierte en tiranía y en opresión. Por eso les dice, el que quiera ser más grande, el más grande, que sea el servidor de todos, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Ese es el auténtico reino de Cristo. El reino de la verdad, el reino de la justicia, el reino de la bondad, el reino de la paz. Ese es el reino cristiano, un reino que se forja ¿dónde? En el corazón del hombre. Y el mismo hombre en su corazón va a optar por vivir las cualidades del reino de Cristo: verdad, justicia, bondad, paz. Si no educamos nuestro corazón en estas virtudes, entonces vendrá la tiranía. Hoy que estamos celebrando a Santiago Apóstol, también Pablo nos recuerda que la gracia que se lleva en el corazón del hombre es una gracia que se lleva en vasijas de barro. Es decir, el hombre con todas sus limitaciones es capaz de llevar la gracia de Dios. Por eso Pablo va a decir, por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos, no nos echamos para atrás. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Hermanos, el que cree en Cristo, el que pone su confianza en Cristo, aunque el mundo lo derribe, aunque el mundo lo azote, siempre va a resurgir vencedor. Nadie puede luchar contra Dios. Quisiera compartir con ustedes una anécdota rápida de este apóstol, del apóstol Santiago. El apóstol Santiago es el primero en ser martirizado. ¿Quién lo martiriza? Herodes. ¿Cómo muere? Pasado a cuchillo, degollado. Así muere este apóstol. Cuando la persecución judía, según el proyecto de Dios, todos los apóstoles son desterrados de Jerusalén, solamente quedan 2 o 3 que se encuentran al frente de la comunidad de la iglesia de Jerusalén, y Santiago llega hasta la península ibérica, aquí por España. Allí llega, antes que Pablo llegue a España, ya Santiago había llegado ahí. Santiago compartió con ellos la experiencia cristiana y empezó a ser discípulos de Cristo. Empezó a haber grandes conversiones. De manera que llega la noticia que la madre de Jesús se durmió y fue asunta, se durmió. Entonces los apóstoles se reunieron otra vez, según esta historia. Es una historia muy bella. Los apóstoles regresan de donde están dispersos. Claro, antes no había aviones, antes no había taxis, ¿verdad? Sino que vienen caminando o a caballo. A Santiago apóstol siempre se le pinta arriba de un caballo, así como con la intención de salir a la misión, luchar por Cristo. Entonces Santiago con sus discípulos de España vuelven a Jerusalén, y es cuando es atrapado por Herodes. Herodes lo asesina, lo degolla, y los discípulos no quieren dejar el cuerpo de Santiago y se lo llevan con ellos, quizás en barco, y así van con el cuerpo de Santiago hasta que llegan a España. Y en España lo sepultan en un monte donde nadie se dé cuenta, donde nadie lo vaya a profanar. Y pasa el tiempo
y la tumba de Santiago se encuentra en ese monte abandonada. Entonces, según la tradición, dicen que de ese monte siempre miraban surgir una gran luz. A veces el temor humano no nos hace acercarnos ante estos misterios, pero que al ver salir seguidamente la gran luz, fueron a ese monte, ese campo. Ese monte o campo se le llamaba el campo de la estrella. ¿Por qué? Porque miraban seguidamente surgir esta bola de fuego, esta estrella. Entonces, cuando llegaron a ese lugar, vieron una tumba, y en esa tumba estaba escrito el nombre de Santiago apóstol. Ese monte de la estrella, ese campo de la estrella, cuando se confirmó que de verdad era la tumba de Santiago apóstol, empezaron a surgir ciertas peregrinaciones a ese lugar. Empezó a crecer la fe en el Dios cristiano por intercesión de Santiago apóstol. Tanto así que se construyó una capilla en ese lugar, en ese campo de la estrella. En latín, ¿cómo se dice campo de la estrella? Campus Stelle. Y hermanos, esa capilla se convirtió en una catedral, y el día de hoy ese lugar se llama Santiago de Compostela. Campus Stelle, Santiago de Compostela. Mucho podemos escuchar hablar del camino de Santiago como una experiencia cristiana que va a acrecentar nuestra fe. Así como dice el Salmo del día de hoy, que los que siembran con dolor, dice el Salmo, los que siembran entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Así como Santiago apóstol, que sembró con dolor la semilla cristiana y ahora cosechó con júbilo la gloria de Dios. La muerte, pues, es el paso a la verdadera vida que es Cristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, continuamos con nuestra celebración. ICM